Gracias. Bueno, les voy a platicar un poco. Yo cuando hacía el servicio social de medicina, mi abuelo sufrió un infarto cerebral. Esto nos revolucionó la vida. A mí me llevó a estudiar la maestría en neurorehabilitación. Aunado a la experiencia de vida y a los conocimientos que obtuve en la maestría, llegué a la misma conclusión que llegó el Instituto Nacional de Geriatría, que es que el verdadero reto en el envejecimiento es la discapacidad y la dependencia. No es lo mismo discapacidad y dependencia. La discapacidad nos habla de una relación que hay entre el sujeto y su entorno. Esto llega a ser algo burdo y las leyes mexicanas hacen aclaratorias al respecto. Discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial. La OMS, por su parte, nota que discapacidad no es un diagnóstico. Entonces, nos sugiere al personal de salud que hagamos o que utilicemos una clasificación o herramientas en funcionalidad y dependencia. El problema con estas clasificaciones, particularmente con la CIF, que es la que sugiere OMS, es que es difícil de realizar. Tanto que OMS sugiere que tomemos un curso especial para poder realizar una clasificación en funcionalidad y dependencia. Preocupados por esto, los gerontólogos y geriatras chilenos dicen, bueno, hay que buscar un diagnóstico y probablemente sea esta un poco de la raíz que mencionaban hace rato, las negligencias. Bueno, es que dependencia y discapacidad no tienen un diagnóstico. Nosotros utilizamos para un diagnóstico otra clasificación que se llama CIE, donde no existen estos diagnósticos, dependencia o discapacidad. Existen enfermedades o síndromes. Entonces, los chilenos dicen, ok, vamos poniéndole un nombre al paciente encamado, un diagnóstico. En el 2002 sugieren el síndrome de inmovilidad del adulto mayor, que tampoco viene a bien porque la inmovilidad en un cuerpo viviente no existe, ¿sí? Entonces, en el 2007, el doctor Dinamarca, también en un congreso chileno de geriatría y gerontología, sugiere el diagnóstico síndrome de dismovilidad del adulto mayor. Las ventajas de esta propuesta, de este diagnóstico, son que permite la estadificación de la dependencia. A diferencia de las clasificaciones que utilizamos, esta permite ver si hay un riesgo de progresión. Les explico un poco más de estas estadificaciones. Está la etapa larvada, que se refiere a las enfermedades crónicas, diabetes, artritis, estas que van mermando en la dependencia, bueno, en la independencia del adulto mayor hasta llegar a una dependencia. Y está la presentación aguda, que es esta explosiva, abrupta, que a todos nos sorprende y un día estaba bien y al día siguiente encamado. Por ejemplificar cómo se utilizaría esta tabla o esta estadificación de diagnóstica, por ejemplo, mi abuelo un día era etapa 1A, caminaba sin ayuda, era totalmente estable, y después del infarto cerebral llega a una etapa 5A, también estable. Eso nos permitiría haber visto que su etapa de encamamiento iba a durar mucho, fue de 7 años, ¿sí? Cuando un paciente se encuentra en una etapa B, significa que hay una progresión, que hay un riesgo de progresión de dependencia. Ahora, no debemos de tenerle miedo a la palabra dependencia, lo mencionaban en los primeros días de este congreso. El tenerle miedo a algunas palabras nos ha limitado. Y es que, si bien hay leyes propias para discapacidad, no las hay para dependencia. Y es que el tenerle miedo a esta palabra de dependencia nos hace que nos olvidemos de una figura que ayer el maestro Mendoza ya no abordaba de manera más amplia, que es la figura del cuidador. Sin embargo, aunque nos dé miedo la palabra dependencia, hay hechos ya actuales en la atención del adulto mayor que están golpeando a la puerta. Primera, que es el cambio demográfico, ya se habló ampliamente de él en este congreso, y además en México la buena noticia es que tenemos una esperanza de vida de 22 años más. Bien, lo malo es que los últimos 5 años de ese aumento de vida
pues la vamos a pesar dependientes. Lo otro, los síndromes geriátricos a los que ya nos enfrentamos, las caídas, la demencia y el síndrome de fragilidad del adulto mayor. El tercero, hoy 1 de cada 4 adultos mayores es dependiente. El cuarto, también ya ampliamente hablado en este congreso, es los malos estereotipos que hay hacia la vejez. También hay que agregar el mal concepto que tenemos de los cuidados al adulto mayor, que no están valorizados en absoluto. Tan es así que las leyes no lo contemplan, al menos las leyes mexicanas no contemplan la figura del cuidador. Y el quinto, el ya conocido que nuestra capacidad como sector salud está sobrepasada. En México, quienes deberían de encargarse de los cuidados a largo plazo es la parte de cuidados paliativos. Sin embargo, cuidados paliativos en su guía de la práctica clínica nos dice en un párrafo que con la finalidad de evitar que haya desplazamientos innecesarios hacia los establecimientos de salud, la familia tiene derecho a que se le capacite y se le dé información respecto a eventos, medicamentos y todo lo demás. Yo diría que más que un derecho, se vuelve una obligación impuesta porque te lo entregan, te vas a tu casa y ¿qué vas a hacer? Más que adoptar un rol de cuidador. También hay un derecho a la atención domiciliaria. Les platico un poco de esta atención domiciliaria. Es tu paciente cubre algunos requisitos para ser atendido en domicilio y esto se basa en que 1 o 2 veces por semana va a acudir personal de salud a hacer retiro de sondas, algunas curaciones, movilizaciones, cosas un poco más específicas. Quienes, como yo, tuvieron la mala suerte de tener a un paciente encamado, sabrán que estos cuidados son 7 días, 24 horas. No el ir un día o el que acude un médico un día a hacer curaciones, pues es una de las tal vez 14 que se tengan que hacer en una semana. Entonces, las familias tienen que adoptar este rol de cuidador, ser un cuidador informal. ¿Sí? Ayer lo decía el maestro Mendoza, lo abordo brevemente. Hay 2 tipos de cuidadores, el formal, que es de formación académica en cuidados geriátricos, y el informal, que son los que más, que son familiares, vecinos, amigos, que adoptan este rol. Ahora, el Instituto Nacional de Geriatría dice que en el 2019 había más de 1 millón de personas dependientes de un cuidador, un número altísimo. Ahora, de estos cuidadores, la gran mayoría son mujeres. El perfil general de un cuidador es que es mujer, entre 30 y 50 años de edad, en una edad totalmente productiva, trabajadores, porque la gran mayoría, 3 de cada 4, siguen trabajando, además de realizar su trabajo laboral, tienen que cumplir con las tareas domésticas, extradomésticas y de cuidadoras. Obviamente aquí no voy a abundar mucho, pero es obvio que hay un problema de género. Hay una influencia social de designación de trabajos no remunerados a mujeres. Digo, hay que tomarlo nada más en cuenta porque es algo importante. Esta gráfica me interesa mucho que la vean. En el primer día del Congreso preguntaban, ¿por qué es el reto del siglo XXI la calidad de vida del adulto mayor? ¿Por qué le estamos dedicando un Congreso Internacional de Políticas Públicas al adulto mayor? Los economistas, Irán y Héctor, a lo mejor nos pueden ayudar un poco más en esto, pero es por esto. Si esta tabla no los hace temblar, ya no va a haber nada que nos haga tomar acción. La dependencia demográfica, en grandes rasgos, es un rango que nos dice cuánta dependencia hay de los actores económicos activos y de las personas que no son económicamente activas. Actualmente en México estamos en un perfecto momento para tomar acciones. Estamos aquí. Es una cuneta relativa. ¿Sí? Después de esto, la dependencia se nos va a ir al cielo y no dentro de mucho tiempo, 2030. Esto nos va a llevar a una crisis en salud, en economía, en todo. Es por eso
que tomar acciones en la calidad de vida del adulto mayor es imperativo. Por eso es que esto es el reto del siglo XXI. No estamos preparados aún. Retomando con los cuidados, el cuidado es un derecho humano desde la Convención Interamericana en el 2015. El que se haya nombrado un derecho humano, esto resonó obviamente, afortunadamente, en algunos países. En Chile se modificó la ley del paciente postrado, que por cierto, hoy por hoy ya no utilizamos ese término de postrado porque la postración es este movimiento donde estamos hincados y nos inclinamos hacia adelante. Eso es una postración. Obviamente, el paciente que está encamado no puede hacer ese movimiento. Es por eso que está totalmente incorrecto, pero bueno, la ley chilena así está. En 2020 España hace lo propio con su ley de dependencia y en 2021 entra la ley RACE en Estados Unidos. Estas tres leyes tienen características en común. Sí están tomando en cuenta al cuidador. Y es que, mencionaba y soy repetitiva, las personas dependientes tienen un binomio con el cuidador. Entonces, para tomar acciones en la calidad de vida del adulto mayor, se deben también de tomar acciones respecto a sus cuidadores. Yo no era cuidador primario de mi abuelo, pero hubo incontables veces que tuve que salir corriendo de mi consulta porque se había caído, porque había tenido reacciones de medicamentos, porque pasaba algo. Yo tengo el privilegio de poder decirle a mis pacientes, algo pasó en mi casa, salir corriendo y cambiarles la cita. ¿Cuántas de esas cuidadoras pueden hacer eso? Muy pocas. ¿Cuántas de esas van a perder su trabajo porque tienen que estar saliendo, porque algo pasó, porque tienen que asistir a consultas? Entonces se debe también cuidar a los cuidadores. De hecho, lo que tienen en común estas tres leyes que les mencioné es que las tres han hecho también modificaciones en lo laboral, en las leyes laborales, dándoles permisos para faltar, dándoles horarios flexibles, dándoles un fuero laboral que permita que tengan protegido su trabajo. Además de esto, las tres brindan un salario, un sueldo a las cuidadoras. En Cuba, y tal vez algunos de los congresistas me puedan ayudar, están las casas de cuidado diurno, que ayudan a que yo, cuidador primario, dejo a mi paciente o a mi adulto mayor en mi cuidado y me voy a trabajar, sabiendo que va a estar bien cuidado. Esto también, en México no hay un organismo que se encargue de los cuidados a largo plazo. Lo más que hace cuidados paliativos, como ya se los mencioné, es mandarlos a su casa y darles una capacitación y unas cuantas instrucciones a los familiares, nada más. Eso obviamente coloca en una posición de desigualdad. ¿Por qué? Porque obviamente quien tenga más recursos y que tenga, o quien simplemente tenga la seguridad social, pues va a tener tal vez la oportunidad de que se le brinden cierto tipo de cuidados. Los pacientes que no tengan seguridad social, que no tengan, bueno, nada, van a estar en una desigualdad total. Los cuidados de largo plazo no deben de ser una responsabilidad de la familia, se debe procurar la igualdad. Además, también todas las acciones que se deben tomar en torno al adulto mayor. Para finalizar, en definitiva, debemos de concluir en que se debe favorecer la igualdad, como lo mencionaba, se debe crear un organismo encargado de la regulación de cuidados a largo plazo. Se los dije, hay un problema de género en los cuidados a largo plazo, que también se debe de ayudar a estas mujeres que se ven forzadas a cumplir tantos roles. Obviamente debemos de actuar y, claro, prestigiar los cuidados en el adulto mayor porque están sumamente devaluados y definitivamente los cuidadores deben de ser incluidos en las legislaciones actuales. Agradezco muchísimo la invitación a este congreso y quedo al pendiente de sus dudas en el chat o con los organizadores. Muchísimas gracias.